el caso de Felipe II es, claro, un rey polémico, importante donde los haya. Y en la misma época que tú comentas el tema este de Ferrer, a finales del reinado de Isabel II, también se polemizaba con Felipe II. Entiendo. Sí. Y claro, ¿por qué se le acusaba como si fuese el demonio del sur que decía... ¿Qué pasaba ahí con Felipe II? ¿Por qué era tan polémico? ¿Cómo se usaba en esta época? Bueno, o sea, precisamente pasa lo mismo que te decía, es decir, cosas que ya vienen de lejos, en el 19 se dan como se agudizan. Claro, Felipe II como demonio del mediodía, como el rey malvado que desde el Escorial está maquinando, ¿no? Esta cosa además de Felipe II como rey monje, ¿no? Además como con esa cosa así como medio, ¿sabes? Como mística. Esa visión negativa ya viene desde la propia propaganda contra Felipe II que se hace en el siglo XVI, principios del XVII, ¿no? Lo que pasa es que eso en el XIX sucede una cosa muy interesante, que es, claro, la visión negativa continúa, ¿no? Eso es que sé, Quintana, los liberales, ¿no? Por supuesto, Felipe II, ¿no? Una visión negativa, aunque siempre hay un poquito como de wow, ¿no? Siempre esta visión como de lo que llegamos lo que llegamos a tener, ¿no? Hay una visión siempre como de admiración, ¿no? Pero en el fondo es negativa. Y la visión negativa continúa, Modesto Lafuente la asume, ¿no? Todo esto lo asume. Entonces, en el 1862, y es un poco donde está el turning point, es que Pedro José Pidal, que es un político de los moderados, un político moderado, pero muy liberal, ¿no? Pidal escribe un libro que es La historia de las alteraciones de Aragón. Y aquí Pidal rompe con la tradición esta negativa, porque Pidal dice, la política de Felipe II contribuyó a construir una monarquía centralizada. Y esto él lo dice haciendo la historia de esta revuelta que hay de Juan de Lanuza y los aragoneses en 1592, ¿no? Y Pidal hace una interpretación eso como más benévola y un poco como intentando explicar las cosas en su contexto. Sobre todo, él critica la obra que hay como más así, que es más, digamos, más crítica hecha en el 19, que es la de Mignet. Mignet, que ahora no me acuerdo cuál es el nombre cuál es François Mignet, eso, François Mignet, que es Antonio Pérez y Felipe II. Claro, hace una biografía así que parece como una novela histórica, ¿no? Entonces, Pidal dice, bueno, vamos a ver, o sea, también lo que hizo Felipe II era necesario porque había que construir una monarquía absoluta y en el fondo la represión no fue tan dura. Él relativiza un poco eso. Entonces, claro, esto encuentra la respuesta de los foralistas aragoneses, que son demócratas, y entonces, claro, se rebotan contra Pidal y le responden. Entonces, un poco ahí empieza una polémica que para no enrollarme más, claro, en el fondo, cuando la lees en los periódicos, lees un poco, a ver, pero esta gente, ¿no? Que así es como titulé mi texto sobre la leyenda negra, ¿de qué está hablando realmente, ¿no? ¿De qué hablan? O sea, realmente aquí, ¿qué es lo que están discutiendo? Claro, el problema es que en 1862, en la década de los 60, los gobiernos de Isabel II están dando un giro cada vez más autoritario. Los progresistas se retraen de la política y deciden, a Isabel II hay que echarla del poder porque esto ya no, aquí nunca vamos a conseguir una alternancia pacífica del poder, los moderados han copado la institución, esto es un país corrupto y aquí solo, ¿no? Como la película esta, guillotina, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto, curiosamente, dices, es que claro, por eso todo está relacionado. En ese contexto empieza a haber hay como un auge de novelas históricas que te hablan de Felipe II ahí como un rey malvado y de monjes y monjas poseídas, todo este imaginario oscuro, si quieres negro legendario, en esos décadas de los 60 se populariza mucho. Y meses antes de la revolución del 68 se da una polémica sobre Felipe II porque un historiador pues publica, por resumirlo, por no ponerme aquí con la cronología, esto se puede ver, meto aquí la cuña la cuña publicitaria, esto se puede ver en mi artículo Sombras de Felipe II. Un historiador hace un discurso muy elogioso sobre Felipe II por
por del imperio y tal, y entonces uno le lleva la contraria y empiezan a pelearse. Pa, 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 pa. Y claro, en el fondo lo que hay es, ¿tú estás a favor del autoritarismo en política? ¿Es bueno el autoritarismo en política o no? Y eso, de eso a la tertulia de la época. Y claro, en el fondo estos meses antes de que Prim y los otros militares den un golpe de Estado. Cuando el gobierno, cuando los últimos gobiernos de Isabel II tienen la prensa secuestrada, han suspendido el Parlamento, hay intentos de golpes de Estado, hay una crisis económica del carajo porque se hunden unos bancos. O sea, lo que nosotros hoy vemos como un debate de leyenda negra, en el fondo, era política, pero discutían sobre los reyes y tal, pero en el fondo era un problema muy claro de la monarquía de Isabel II que se estaba hundiendo. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con el giro autoritario de los gobiernos de Isabel II y cómo Felipe II es una excusa, hablar de Felipe II es una excusa para hacer balance de la política de los 30 años de régimen isabelino. Esa es un poco la conclusión a la que yo llego humildemente. De la misma manera, y aquí así para decir como titulares, ¿por qué estamos debatiendo ahora sobre la leyenda negra y sobre la nación española? Bueno, porque el Estado autonómico y el régimen del 78 y el bipartidismo han estado en crisis y ya el relato de la transición no nos sirve. Y entonces estamos otra vez debatiendo sobre qué somos y a dónde queremos ir. Claro, es justo lo que te iba a decir ahora, de que aunque me está saliendo un poco brusca la charla, en el sentido de que damos un pequeños saltos, pero eso que te iba a decir, que claro, que igualmente cuando aparece también el tema de la leyenda negra es precisamente en la crisis de la restauración. Justo cuando se rompe el turno entre Canalejas y Maura, justo cuando pasa eso, sale Julián Juderías con el tema de la leyenda negra. Y justo cuando después de la Semana Trágica, porque cuando es la Semana Trágica también aparece el tema de Alfonso XIII como Felipe II. Y el 98, Andy, no te lo más del 98, claro, el 98 es como nos ha destruido Estados Unidos, o sea, nos han pero pegado la vacilada de nuestra historia, las Filipinas, Cuba, eso jamás lo recuperaremos y claro, les entra la bajona del 98 y entonces, claro, empiezan a darle vueltas al imperio y dicen, claro, pero en el fondo viene de eso. Y nada, y muy brevemente, que así como apunte mío, que la cuestión no se trata de la leyenda negra, a mi juicio, sino del relato de la transición. Cómo nos enseñan la historia de España a partir de la transición, porque han decidido que el único mito fundacional de España puede ser la transición y que hay que aprender que España es una especie de ser en el que hay un pack de mitos que todos, curiosamente, los corrige la transición. España era un país intolerante, guerra civilista, atrasado, aislado, analfabeto, no europeo, todo eso lo arregla la transición y es la narración de la degeneración y la regeneración de España. Y cuando llegas a un momento de crisis en el cual eso se ve que la transición no funciona, que la gente no se satisface y de repente tienes una historia que le habías contado de forma que lo único bueno que había en ella, lo único salvable, lo único justificable, lo único que te podía salvar de esa historia de desastres era la transición y resulta que no funciona, pues hay un problema aquí de identidad que no tenemos ni puñetera idea de quiénes somos, ni a ver de dónde viene nuestra libertad, etc. Y bueno. Sí, en el fondo hay mucho de, si me permites eso, hay mucho o sea, es las dificultades un poco que tiene España actualmente de elaborar pues un relato nacional, digamos, pues de consenso, ¿no? Y lo otro en lo que estaba pensando con esto de la leyenda... sí, eso, yo quería decirte, sí, algo como que quería aportar para que como estos temas te interesan y que lo divulgues y tal. Yo creo que es muy importante un concepto que es el de cultura política. Cultura política. Es decir, la cultura política a mí me gusta mucho porque es como los premisas, conceptos, discursos que tenemos sobre lo político. Entonces, claro, en los españoles hay una cosa común a la cultura política que es el pesimismo y el fracaso. Y me estoy acordando de lo que tú comentabas en el diálogo con Armesilla, que me parecía que era el titular, ¿no? De que la imagen que tiene la izquierda de la historia de España es franquista, ¿no? Decías algo así. No, pero en el fondo
o sea, en el fondo tiene algo de razón en el sentido de que hay una cultura política como de fracaso y de esta sensación de fracaso que es compartida tanto en derecha como izquierda, y son estas cuestiones que unen y de la manera como hemos aprendido nuestra historia los españoles, ¿no? Entonces, te lo quería poner porque ese concepto ayuda a entender muchas cosas, ¿no? La cultura política de la idea de fracaso, ¿no? O sea, las cosas que compartimos, que se comparten, ¿no? Porque en el fondo Roca Barea y Pérez Reverte no opinan lo mismo, pero se parecen mucho la manera que ellos tienen de ver el pasado, ¿no? Y ahí, de ahí viene, ahí hay algo. Sí, sí, sí. A ver, yo ese tema con Santiago salió, pero no me lo tenía preparado y es un tema muy complejo y que todavía estoy Sí, ahí sí, 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 trabajando. claro. Pero es que es que la gente se imagina que cuando el franquismo te enseña historia, te va a enseñar que simplemente pues, que España es lo mejor, que España es grande, que quiere a España, las gestas militares. Pero yo lo que me he dado cuenta es que es mucho más complejo y que te enseña a pensar toda la historia de España desde el presente. Y te enseña a explicar toda la historia de España para prepararte para la guerra civil, para el franquismo. Y hay cosas que no son evidentes porque no te lo esperas, que un franquista te cuente, es que la Armada Invencible, la decadencia de España, es que aquí fracasó la revolución industrial, porque le interesa justificar la autarquía, y cómo eso después, incluso este historiador mítico, los antifranquistas se lo acaban de creer porque les parece una forma de explicar la historia de España sencilla. Pero bueno, pero vamos, es como cuando Pablo Iglesias te dice, el carlismo es lo español al cubo. En el siglo XIX, no sé si has visto una entrevista que tiene Pablo Iglesias con Villacañas. ¿Has visto? No lo he visto. No. Pues mírala porque suelta un par de joyitas que yo digo, es que esto lo he leído en Fraga, ¿sabes? Esto de el siglo XIX pone de dos Españas que se van a enfrentar hasta la guerra civil como cuarta guerra carlista. Es que se lo he leído a franquistas. ¿Sabes? Claro, en el fondo hay, digamos, como una cultura, o sea, en el fondo a mí me gusta mucho un artículo, que se lo recomiendo a todo el mundo, uno que se llama, uno de Enric Ucelaida Cal, que se llama algo así como Culturas de Guerra Civil, o algo así, ¿no? Que la idea, sí, tal como lo recuerdo, es que él viene a decir que en España no hemos desarrollado una cultura de ciudadanía por nuestra historia, entonces lo que tenemos bien es una cultura de guerra civilismo, por decirlo así. Y es una interpretación que más o menos me gusta porque, por ejemplo, en Cataluña es lo que yo he percibido, ¿no? Como hay un, o sea, como el discurso de España nos roba, el discurso de el agravio respecto a Madrid, ¿sabes? Los 40 años de democracia lo mantienen. O sea, quiero decir, los 40 años de democracia, aunque haya habido 40 años de democracia y de un modelo autonómico que yo creo que se puede considerar bastante exitoso, aunque con sus sombras, ¿no? Pues ese discurso se sigue manteniendo y mucha gente lo cree. Y ya puede haber libros y libros sobre, no, a ver, vamos a matizar la idea de fracaso de la revolución industrial, vamos a matizar, decir, hombre, porque en Francia tuvieron también lo suyo, ¿no? Y en Inglaterra anda que con la descolonización. No, mira, hay una serie de cosas que son eso de cultura política que la gente está más predispuesta a creer, ¿no? Y aquí es donde yo digo, bueno, los historiadores podemos hacer algo con eso sería otro tema, ¿no? Pero son cosas que la gente siente ahí, pero en el fondo es ideología, son los propios partidos. Ahora que hablas de Podemos, o sea, un trabajo que alguien debería, que a mí me encantaría. Se Ay, ha cortado, perdón. se ha cortado. ¿Me oyes? Ahora sí. ¿Me oyes ahora? Un Sí. trabajo sobre Podemos. Me gustaría hacer eso, que alguien debería hacer un trabajo sobre la ideología o sobre la visión de la historia a partir de la crisis del bipartidismo. Podemos, Ciudadanos, Vox. Claro, ahí se están disputando, porque Casado respecto a Vox marca distancias, pero es una, y además esto va cambiando. Ciudadanos, hay un político de Ciudadanos de Málaga, creo. Ay, disculpa. Hola, ¿me escuchas ahora? Ahora sí. ¿Me escuchas ahora, Andy? Sí, 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 ahora sí. ¿Un político de Ciudadanos? Hola, ¿me escuchas ahora, Andy? Ahora sí, a ver. Ahora sí, ya lo he arreglado. Sí, es que estaba con el wifi que no.
Pues ha sido empezar a hablar de política y ya me están echando. No, pero que hay un político de Ciudadanos, de Málaga, que por ejemplo una vez que estaba que si reivindicando que si los héroes de Marruecos. Claro, son cosas que dicen, bueno, esto es porque el bipartidismo está en crisis y hay como que buscar discursos, buscar maneras de apelar a tus votantes y apelas a memorias, ¿no? De repente Pedro Sánchez, el PSOE, decide apuntarse un homenaje de la 9, ¿no? De los soldados republicanos de París. Claro, estamos en un momento de cambio político y por tanto la actitud hacia el pasado cambia. Así lo digo y quedó bien con todo el mundo.